Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. El movimiento y la primera ley de Newton. Ese es el tema correspondiente a hoy día. Vemos la imagen de unos jugadores que están realizando un partido. En este caso hay dos condiciones: el hockey sobre hielo y el hockey sobre un terreno que no contiene hielo. Entonces, vamos a ver lo que plantea acá. Dice, indica dos diferencias entre el hockey sobre hielo y el hockey sobre hierba. La primera es el campo de juego, ya lo acabamos de decir. Primero, acá tiene hielo y acá tiene hierba. La segunda es que en el hockey sobre hielo se utiliza un disco y en el hockey sobre hierba se utiliza una pelota. Ok, dicho esto, entonces ya sabemos que hay un nivel de dificultad mayor en cada uno. Cada uno tiene sus limitaciones. Responde, ¿por qué se desplaza mejor un disco sobre hielo que sobre hierba? Lo acabo de comentar. ¿Por qué? Porque no existe una fricción. El hielo tiene mayor desplazamiento, no permite que el disco se quede. Él tiene mayor aceleración. Entonces, la respuesta sería porque el hielo presenta muy poca resistencia al movimiento y poco rozamiento, a diferencia que el hockey sobre hierba. Ok. Observen, acá tenemos una cancha y dice un planteamiento. Lee el problema y dibuja un sistema de referencia que te ayude a colocar los datos. Primero dice, en un juego de hockey sobre hielo, el disco se encuentra en reposo. Cuando un jugador lo golpea, provoca que se desplace 10 metros hacia adelante. Luego, el contrincante devuelve 6 metros hacia atrás. ¿A dónde llega y se detiene? Pues tenemos que visualizar la imagen y establecer el croquis, suponiendo un punto de referencia. Por eso que me lo dice acá. Se encuentra en reposo y golpea y provoca, pero me está pidiendo ¿qué es? Un sistema de referencia. Si está en este punto, vamos a suponer que está en el arco, disparó y se fue 10 metros hacia adelante, luego la intersectan y la devuelven 6 metros, va a llegar a este punto, va a llegar a ese punto. Esto es simple y llanamente lo que queremos conocer es que independientemente de donde salga el movimiento, debe existir un punto de referencia. Si parte de acá del centro, 10 metros van a llegar acá, la devuelve 6 metros, va a llegar acá, entonces quedaría en este punto. Pero partiendo de este punto de referencia, siempre vamos a tomar en consideración una referencia inicial. ¿Para qué? Observen lo siguiente. ¿Dónde quedó el disco respecto al primer jugador? 4 metros delante del primer jugador, lo que le acaba de decir. Él la empujó 10 metros hacia adelante, la devuelven 6 metros, le queda 4 metros enfrente de él. ¿Qué hizo que el disco se moviera y qué hace que se detenga? Oh, bueno, ya planteamos que primero que nada la fuerza con que golpea y se mueve. ¿Y cómo se detiene? Por la fuerza de rozamiento que hace que se detenga. Porque no tiene un movimiento perpetuo. Obviamente va a llegar un momento en que se fatiga y se va a detener por la fricción que ejerce. Claro que el hielo no tiene casi fricción, pero sí tiene fricción. Muy bien, ya respondimos las interrogantes. Ahora observen lo que dice acá. ¿Cómo puedes observar un cuerpo? Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no se aplica sobre él una fuerza que altere el estado, o si la suma de todas las fuerzas resultantes es cero. A este principio se le conoce como la primera ley de Newton o ley de la inercia. Oye, mira, tenemos que la fuerza resultante es igual a cero, ¿sí? Ajá, ¿por qué? Porque está en reposo, va a ser igual a velocidad igual a cero. Y si está en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante. Partiendo de la ley de Newton, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, de estos datos se puede concluir que la ley de inercia menciona que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Y dos,
que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la fuerza resultante es igual a cero. Un cuerpo puede permanecer inerte siempre y cuando no exista una fuerza externa que lo haga cambiar de estado. Entonces, por eso es que se habla, por ejemplo, en el espacio, que los planetas permanecen inertes. ¿Por qué permanecen inertes? Porque ellos siempre están en una rotación constante. No existe una fuerza que altere su estado de equilibrio. Eso es algo bastante contradictorio, porque si estudiamos la teoría de Albert Einstein, él cambia un poco los estatutos cuando habla de la referencia con respecto a lo que es la fuerza de gravitación universal. Para Albert Einstein fue más distinto. Él optó por mencionar lo que llamamos el relativismo, que no existe nada absoluto, sino todo es relativo, dependiendo del punto de vista, del punto en el que se encuentre ubicado el objeto. Pero bueno, ese es otro tema de estudio. En este caso, si hablamos de lo que es el sistema de referencia, se suele colocar en el punto donde se encuentra el observador. ¿Se dan cuenta? Y no es más que un plano cartesiano, conjunto de coordenadas que se requieren para determinar la posición de un punto en el espacio. Dependiendo de su estado, se puede considerar dos tipos. Primero, sistema de referencias inerciales. ¿Cuál es? El que cumple con los principios de inercia de la ley de la física. Es decir, el sistema de referencia está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Es la primera condición con el sistema de referencia inercial. Ahora vamos con un sistema de referencia no inercial. Entonces, obviamente no cumple con los principios de la inercia. Es la primera condición. Y segundo, se encuentra en movimiento acelerado. O sea, la velocidad es variable, cambia de un tiempo a otro tiempo, puede cambiar. Entonces, tenemos acá el sistema inercial y sistema no inercial. Observen acá la imagen de los niños. Un observador en reposo. Ahora tenemos un observador con velocidad constante. Van trabajando, van desplazándose, pero con una velocidad constante. Y el sistema es un sistema no inercial. ¿Por qué? Porque el observador en velocidad es variable, o sea, cambia la velocidad, puede ir acá, cambia acá, cambia acá, cambia acá, puede variar la velocidad. Eso es como una especie de referencia para que nosotros tengamos un conocimiento acerca de lo que son los sistemas. Este es un sistema inercial y sistema no inercial. Vamos a describir la siguiente situación, en la que se puede observar un sistema de referencia en reposo inercial y uno no inercial, o sea, un movimiento acelerado. Vamos a observarlo como se plantea. Primero, acá tenemos, si ustedes quieren buscar esta ubicación, este link, les va a permitir poder contemplar o visualizar un video donde hace mención a lo que estamos planteando acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, el estudiante que viajaba en el bus estaba obsérvenlo, completamente inerte allí, ¿cierto? Reposo respecto al bus. ¿Por qué? Porque el bus iba en movimiento, el bus andaba en movimiento, pero él, con respecto al bus, en su posición, él estaba en reposo, porque acá tenía otra condición, dice, reposo respecto a una persona que veía pasar el bus. No, porque hay dos observadores. Está el que está dentro y el que está afuera. En el caso del que está dentro, él con respecto al movimiento, él estaba en reposo. Ahora, también se presenta que existe un movimiento respecto a una persona que veía pasar el bus. ¿Por qué? Porque esa persona pudo estar detenida y vio pasar el bus. Entonces, allí hay otra situación, que ella pudo contemplar la velocidad en la cual se desplazaba el bus. Son dos condiciones. Por eso que dice que la situación en la que se puede observar un sistema de referencia en reposo y uno no inercial. Este estaba en reposo y el que estaba viendo el autobús miró el movimiento que no estaba en reposo. Son dos situaciones completamente distintas. Explica por qué se afirma que las leyes de Newton no son exactas. Ah, bueno. Acá este es un tema que genera bastante polémica, ya que existen hoy día otros puntos de vista, pero en su defecto
es bastante acertada, porque siempre existirán fuerzas externas, es decir, no se puede aislar por completo a un cuerpo o sistema, también porque nada se encuentra en reposo absoluto, lo que le comentaba con respecto a lo que fue la teoría que enfatizó Albert Einstein al decir que nada era absoluto, que todo era relativo, que siempre iba a existir una fuerza externa que generara que ese estado de equilibrio cambiase. Entonces, por lo tanto, ahí generó polémica. Pero, sin embargo, Albert Einstein tomó como punto de partida todas las leyes por las cuales se fundamentó Isaac Newton. Por lo tanto, hasta el sol de hoy, estas leyes son confiables. Bueno, este es el análisis con respecto a lo que son las leyes de Newton cuando hablamos de cuerpos en reposo, inertes y no inertes. Nos vemos la próxima clase y que pasen un lindo y feliz día.